Bien, vamos a comenzar buscando nuestras Biblias. El libro de los Hechos, en el capítulo 16 y también el verso 16. Y vamos a leer hasta el verso 34 el día de hoy. Dice así las Escrituras: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta aquí leemos. Vamos a rogarle a Dios que sea propicio a nosotros en este tiempo. Padre, tú sabes cuánto necesitamos de ti. Y en este momento necesitamos mucho de ti, pues estamos exponiéndonos a tu palabra. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu nos capacite, nos auxilie, para que de manera de vida correcta, piadosa, nosotros nos expongamos a tu palabra, atendamos a ella. Y ella, Señor, logre en nosotros todo el propósito glorioso, celestial, espiritual que pretende y que puede conseguir en nosotros solo por la acción de tu Espíritu. Señor, no queremos exponer tu palabra solo como una palabra más, solo como palabras vacías, sino que estén respaldadas por la llenura de tu Espíritu, que hagan en nosotros aquello que solo tu palabra puede hacer. En Cristo te imploramos que nos auxilies a nosotros aquí presentes, a todos los que me escuchan, a todos tus hijos, que llegue esta predicación. En Cristo te lo imploramos, que a pesar de nosotros tú hagas ello. En Cristo, amén. Bien, hermanos, vamos a predicar esta porción de las Escrituras bajo el título La divina providencia en tiempos apostólicos. La divina providencia en tiempos apostólicos. Nos encontramos en el mundo, en una situación, en un mundo que está en una situación que realmente nos sorprendió a todos. Me atrevería a decir
que ni una sola persona en el mundo estaba preparada para vivir una situación como la que estamos viviendo a raíz de la pandemia que está hoy en el mundo y todo lo que esta ha ocasionado. Ante una situación como esta, son muchas las interrogantes y las quejas que incluso los verdaderos cristianos presentan. Y la mayoría de las preguntas y de las quejas tienen que ver con la duda de los mismos sobre el control o el dominio, el sostén que debe tener Dios sobre toda situación. ¿Acaso es Dios quien gobierna, dirige y sostiene todo el universo, así como sus criaturas? ¿No gobierna Dios a este virus o su gobierno no llega hasta allí? ¿Puede estar Dios en control y permitir que todas estas muertes, calamidades económicas y sociales ocurran? ¿Puede estar Dios al control y a la vez que estas cosas estén pasando? Veremos en el relato bíblico que nos ocupa cómo Dios gobierna providencialmente, pero veremos también que hay distintas escenas en ese gobierno. Hay distintas etapas en ese gobierno. Hay distintos telones en ese gobierno. De seguro nos servirá para dar respuesta a las preguntas anteriores y nos permitirá también ver en qué escena del gobierno providencial de Dios nos encontramos nosotros ahora mismo. Vamos a ver una primera escena, porque Lucas nos divide esta historia donde de seguro nos está enseñando que Dios es el que gobierna providencialmente, y nos divide esta historia en 4 escenas. Nosotros vamos a ver cada una de estas escenas y vamos a adentrarnos en cada una de ellas. La primera escena providencial podemos titularla mientras iban a orar. Y allí tenemos los primeros versos que nos ocupan, los versos 16 al 18. Si usted se da cuenta, dice la Escritura que ellos iban a orar, íbamos a la oración, y en este momento nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, y dice la Escritura que ésta iba siguiendo a Pablo y también a ellos, dando voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y también Lucas añade que esto lo hacía por muchos días y que desagradó a Pablo esto, y él tomó una acción en este sentido. Ahora, vamos a ver en esta escena de la providencia lo que pretendían hacer Pablo y sus colaboradores. Pablo y sus colaboradores, incluso estaba Lucas incluido dentro de ellos, pretendían orar. Ellos iban a orar, iban a tener su tiempo de comunión y oración al Señor, iban a rogarle a Dios, iban a pedirle a Dios por la obra que estaban haciendo y que pretendían seguir haciendo. Y hermanos, nosotros tenemos que reflexionar sobre esta acción que estaban haciendo los Pablo y los colaboradores. Hermanos, la mejor de las prácticas, en las buenas y en las malas, es la oración. La mejor de las prácticas. Ellos aprendieron de su maestro, aprendieron del Señor Jesucristo. Pareciera que nunca iban a aprender los discípulos a orar mientras Jesús estaba en el ministerio. Sin embargo, aquí podemos ver que Pablo aprendió a orar, los colaboradores suyos aprendieron a orar, estos hombres iban a la oración. Cabe preguntarnos, ¿aprendiste? Ya hemos aprendido a orar, hemos aprendido a depender del Señor, hemos aprendido a tener un tiempo en que diariamente y frecuentemente vamos a Dios en oración. Muy probablemente no vivas nada glorioso, no vivamos nada glorioso y revelador del poder de Dios si no aprendemos a orar debidamente. En Hechos 1:14 se nos dice que todos los creyentes perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Lucas nos sigue narrando en otros pasajes de este libro cómo la oración era parte crucial, elemental de la iglesia. En el capítulo 2, verso 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. En Hechos 13 nos narra una historia muy parecida a esta, pues Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, y nosotros sabemos lo que pasó allí. Ellos iban a orar, ellos tenían la costumbre y la disciplina de orar frecuentemente, y fue camino a la oración que le sucedió lo que le sucedió en este caso a Pedro y a Juan, ahora a Pablo, Silas y otros colaboradores, Timoteo, Lucas al menos. En Hechos 6 nosotros sabemos la situación que se dio en la iglesia primitiva y cómo los apóstoles dijeron: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una vez más, los apóstoles creyeron que no debían dejar nada no debían dejar la oración por hacer nada en este mundo, ni aún servir en la iglesia. En Hechos 12 más adelante, Lucas nos presenta una situación muy difícil que estaba viviendo el apóstol Pedro, encarcelado, ya dispuesto a ser ejecutado al día siguiente, pero Lucas nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, ¿te puedes percatar que el Espíritu Santo nos quiere decir algo? ¿Te puedes percatar que el Espíritu de Dios nos está diciendo cuán importante y cuán necesario es que oremos? ¿Puedes entender que Dios nos está enseñando de muchas maneras que debemos recurrir a la oración disciplinadamente todos los días, y que esto no podemos darnos el lujo de dejarlo para mañana, para dejarlo para otro día? Nosotros tenemos que orar. Yo creo que debemos entender que el Espíritu de Dios nos quiere hacer entender que si queremos ver días con bien y ver su mano gloriosa a nuestro favor, debemos orar. Creo muy revelador la manera en que lo dice Santiago. El apóstol dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Disculpen, porque no pedís. Luego dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántos de nosotros deseamos tantas cosas buenas, como la conversión de un ser querido, etcétera? Yo te pregunto, ¿has pedido? ¿Aprendiste ya a orar? Ellos iban a la oración. Si notamos en la frase, dice la frase así: íbamos a la oración. Esa frase, íbamos a la oración, nos deja el sabor de una costumbre diaria y constante, la cual fue interrumpida. Íbamos a la oración. Y es como decir, mientras yo iba a almorzar, algo que hago todos los días, íbamos a la oración. Ahora, en esta escena providencial, también se nos habla de que hubo un estorbo en los planes que tenían los hombres. Así como nos ha estorbado en nuestros planes el coronavirus, así hubo un estorbo en esta escena. ¿Quién les estorba por el camino? Dice la historia que es una muchacha que tenía espíritu de adivinación. O sea, una muchacha o niña poseída por un demonio o espíritu maligno, el cual adivinaba eventos, sin dudas, para provocar males. Ahora, una pregunta que surge mucho cuando nos encontramos ante pasajes como este, que nos habla de una adivina, es: ¿entonces existen los adivinos? ¿Existen los adivinos? Y a lo que nosotros podemos responder, aunque no son algo frecuente, como no lo fue ni lo era
frecuente en los tiempos apostólicos. Esto es un evento que Lucas consideró muy importante, llamativo para narrarlo. Tenemos que también añadir que sí los hay. Sí hay adivinos. Y tenemos que decir también que estos están poseídos por espíritus engañadores. Si hay una persona adivinando, es porque hay un espíritu detrás de todo ello. Y un espíritu maligno. Y también tenemos que añadirle a ello que los cristianos no debemos consultarlo. Hay una ley explícita en el Antiguo Testamento de no consultar a adivinos. Al pueblo de Israel Dios le dice eso. Pero también nosotros debemos condenar dicha práctica. Pues nosotros sabemos que lo que consigue es confundir todos los objetivos que tiene el diablo y sus secuaces. Ahora, hay algo que esta poseída por demonios decía. Y es interesante lo que decía. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Notemos que decía una verdad, y qué gran verdad. Como una mujer poseída por demonios estaba diciendo una gran verdad. Bueno, no es la primera vez. Nosotros vemos en todos los pasajes de la vida de Jesús cómo los demonios decían, tú eres el Hijo del Dios Altísimo y tú vienes a atormentarnos. O sea, ellos saben muy bien quién es Jesús. Ellos saben muy bien quiénes son los mensajeros verdaderos de Jesús también. Y aquí encontramos una declaración que era una gran verdad. Fíjense cómo le dice siervos. Hermanos, aquí estamos hablando de una mujer endemoniada diciendo una gran verdad. Él les dice siervos, no les dice hijos o hijos de papi, como algunos piensan hoy. Hoy esta mujer, por supuesto, dominada por este espíritu maligno, tenía más, o en su declaración había más teología correcta que en la teología de muchos hoy. Y dice, yo soy el hijo de mi papito lindo, y papito lindo me va a dar todo lo que yo quiera. Muy equivocado de lo que la Escritura enseña. Aunque es verdad, si eres un verdadero hijo de Dios, es verdad que eres un hijo de Dios, pero eso no quiere decir que Dios te va a malcriar y te va a dar todo lo que tú quieras. Ningún padre bueno hace eso. Y Dios es un padre bueno y justo. Fíjense, ella les dice siervos, no hijos. Así como ella era sierva del espíritu de adivinación y de sus amos terrenales, porque nosotros vemos aquí también tenía amos terrenales, ellos eran siervos de Dios. Siervos de Dios. Ahora ella dice también del Dios Altísimo. Es como si dijera, yo soy sierva de un espíritu que es como un Dios, pues es más fuerte que los hombres. También como si dijera, el César que está en Roma es un Dios en este imperio, pero los hombres que están aquí son siervos del Dios más alto del universo. O sea, de aquel que está por encima de todo, el que está por encima de los altos, el Altísimo. Eso es lo que dijo esta mujer. Pero además añade que os anuncian el camino de salvación. Miren, estos solo anuncian, porque ellos no pueden salvar a nadie. Ellos lo único que pueden hacer es anunciar el camino de salvación. Pero miremos cómo dice el camino, y no un camino de salvación, sino el camino, porque solo hay un camino de salvación, y es por medio de Cristo. Qué gran verdad nos dice esta muchacha endemoniada. Ahora, lo que este anuncio provocó en ellos, también nos dice esta sección de la divina providencia aquí revelada. Miremos por un momento la distinción entre Pablo y sus colaboradores que narra Lucas. Yo te voy a invitar que vaya conmigo por un momento al verso 18. Dice el verso 18. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Note que Lucas dice que aquello le desagradó a Pablo. Lucas hace una distinción entre Pablo
y el resto. Y nosotros sabemos que al menos estaba allí Silas, Lucas mismo y Timoteo. A los otros, él no dice nada de desagrado. Él menciona a Pablo y dice, a Pablo le desagradó aquello. Aquello que esta muchacha estaba diciendo por un espíritu de adivinación, a Pablo le desagradó. Es como si hiciera notar que ellos, como si a Lucas le quisiera hacer notar que a ellos no les parecía mal. Aquella mujer estaba diciendo algo que era verdad, pero además aquella mujer estaba diciendo algo que todos deberían saber. Entonces Lucas hace una distinción y dice, bueno, a Pablo sí le pareció mal aquello. Pablo no pensaba como nosotros. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, así como se preguntaría Lucas, ¿por qué a Pablo le desagradaba que esta muchacha diera voces diciendo esa verdad? Bien, hermano, en primer lugar, porque aquella verdad venía de boca de alguien que podía usar esa verdad después mezclada con otras mentiras para hacer mucho daño. Recuerden, hermanos, que el diablo es padre de mentira. Y nadie que sea padre de mentira va a ser un mentiroso descartado que tú descubras con mucha facilidad que es un mentiroso. Sino que va a decir grandes mentiras disfrazadas de grandes verdades, de tal manera que tú no te des cuenta cuando es una verdad y cuando es una mentira. Esta mujer, ustedes se imaginan, en ausencia de Pablo y de Silas y de otros mensajeros, cómo engañaría a mucha gente haciéndoles creer que ella también era portadora de esa verdad. Bueno, por esto y por otras causas que podemos pensar nosotros, si pensamos y meditamos un poco, pero que no hay tiempo para explicar, es que a Pablo sí le desagradó lo que esta muchacha estaba haciendo, por supuesto influenciada o por el espíritu de adivinación. Ahora, por lo tanto, ¿qué hizo Pablo? Entendiendo que Cristo tiene poder y autoridad sobre los demonios y que él había sido comisionado por el mismo Cristo para predicar el evangelio, como embajador o emisario del mismo Cristo, le ordenó al espíritu de adivinación de parte de Jesucristo que saliera de la muchacha. Fíjense cómo la escritura nos dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Ahora, apreciemos ciertos detalles en esta declaración que Lucas nos narra, esta etapa o faceta de la historia, como un suceso cuya autoría era exclusiva de Pablo el apóstol. Hermano, aquí Lucas se separa, dice, esto no tiene nada que ver conmigo, esto no tiene nada que ver con Silas, esto no tiene nada que ver con Timoteo, fue Pablo el que se volteó, miró a aquella muchacha y le ordenó al espíritu que saliera de él. Hermano, nosotros debemos apreciarlo, pues nuevamente surge una pregunta en los cristianos contemporáneos. Y sería, ¿podemos los cristianos de hoy echar fuera demonios? Respuesta, como no tenemos tiempo para abordar esta interrogante con toda su extensión, solo yo sugiero que meditemos en las luces que este pasaje nada más nos da. Primero, hermano, Lucas nos narra esta historia como algo digno de contar, no como algo que ocurría todos los días. Hoy a muchos llamados cristianos, sobre todo de ese mundo carismático, pentecostal, etcétera, por ahí, que están viendo demonios en todas las esquinas. Miren, este suceso es contado por Lucas como un suceso extraordinario en la vida de la predicación del apóstol Pablo en varias ciudades. Hubo muchas ciudades donde no se encontró así con endemoniados. Ahora, aquí encontramos a Lucas narrándonos una historia de un encuentro con una endemoniada y lo narra. Hoy en día hay muchos por ahí viendo demonios en todos lados. Para ellos todo el mundo está endemoniado. Incluso algunos creen que si una persona no cree en Jesucristo es porque está endemoniado. Y lo único que hay que hacer con esta persona es liberarla para que entonces pueda creer. Como si no fuera solo una obra de Dios, del Espíritu de Dios, de hacer nacer de nuevo a una persona
y no estamos hablando de endemoniados. Todas las personas están muertas en sus delitos y pecados sin estar endemoniadas. Y en segundo lugar, solo que quiero hacer notar, como ya hacía notar anteriormente, que Lucas nos narra esta historia como una señal apostólica en la vida de Pablo. Hermanos, Lucas no echó fuera el demonio. Timoteo no echó fuera el demonio. Incluso Silas no echó fuera el demonio. Lucas narra la historia como algo que Pablo, el apóstol Pablo, había hecho de una manera extraordinaria. Como era algo sobre lo normal que Pablo le molestara aquella declaración, también era sobre lo normal que Pablo echara fuera aquel demonio. Y Lucas lo narra como algo a resaltar de la vida de un apóstol. Solo eso les quiero hacer notar. Vamos de esta manera a la segunda escena providencial que Lucas nos narra. Recuerden la primera escena, ellos pretendían ir a la oración y sucedió algo. La segunda escena se puede titular Amos enfadados por pérdida de dinero. Y desde el verso 19 encontramos a esos amos enfadados porque perdieron dinero. Y dice así, pero, y por cierto, note usted cómo Lucas separa las escenas providenciales con palabras de conexión muy importante. Había salido ya el espíritu y luego de aquella muchacha, en la misma hora que Pablo le ordena, y dice Lucas, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y dice la escritura que se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase en lo más adentro con seguridad, el cual recibió el mandato y lo puso en lo más adentro. Ahora, hermano, mirando un poco dentro de esta escena providencial, nosotros tenemos que ver primero el motivo del enfado de los amos de esta muchacha. Y podemos concluir con breves palabras el motivo del enfado. Amor al dinero. Dice, porque veían que la fuente de su ganancia estaba peligrando. Por eso ellos tomaron a Pablo y a Silas e hicieron con ellos todo lo que pretendieron hacer. En cierta manera, todo lo que quisieron hacer. En cierta manera. Y hermanos, recuerde lo que nos advirtió el mismo Pablo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, no pensemos que este virus del amor al dinero no te afecta a ti. Pues esta declaración y advertencia se les hace a los cristianos. A los cristianos es a los que se les dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No te creas que tú eres una persona que tú no amas el dinero. Este es el peor de los errores, cuando nosotros pensamos que no tenemos ningún problema con ciertos pecados. Y que esto solo le corresponde a hombres malvados como estos amos de esta muchacha. No, a nosotros también nos toca a la puerta este pecado de amar el dinero. Tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque a muchos males nos puede llevar, como llevó a males, a hacer muchos males a estos hombres. Fíjense lo que estos hombres hicieron. Vamos a ver lo hecho por los amos de esta muchacha poseída. Miren, ellos tomaron por la fuerza a Pablo y a Silas, los llevaron ante las autoridades para que fueran juzgados sin ser juzgados debidamente. Porque lo único que había allí no había abogado defensor, no había nadie. De hecho, después Pablo acusa a estos hombres diciéndole, ustedes no hicieron conmigo un juicio justo. Ahora, ellos llevaron a estos hombres a la fuerza, dice que los apresaron y los llevaron a las autoridades y lo acusaron con mentiras. Miren las cosas que dijeron los
amos de esta muchacha que fue liberada. Ellos dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad. Ellos son judíos y vienen a alborotar esta ciudad. Yo les pregunto, ¿estaban Pablo y Bernabé alborotando la ciudad? Ellos iban camino a su oración. Por no tener una sinagoga, suponemos nosotros que al lado del río, a orar a Dios, tranquilamente. En todo caso, quien estaba alborotando la ciudad era la muchacha endemoniada, diciendo, estos hombres, dando voz, estos hombres son hijos del Dios Altísimo, disculpen, siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Era ella la que daba voces. Estos hombres mintiendo dijeron, estos hombres están alborotando la ciudad. Pero también dijeron que ellos enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. ¿Qué costumbres estaban enseñando los apóstoles, o en este caso Pablo y sus colaboradores, que los romanos no podían hacer? ¿Qué costumbres? Realmente Pablo no se estaba dedicando a enseñar. Solo quizás en casa de Lidia, quizás al lado del río, pero ellos no enseñaban en la ciudad. Al menos no lo habían hecho. Nosotros tenemos que decir que con mentiras estos hombres acusaron a Pablo y a Silas, en este caso que fueron los apresados. Todo parece indicar que Timoteo y Lucas y quizás algunos otros libraron en este momento. Ahora, vamos a ver, porque estamos viendo esta escena de la providencia divina, vamos a ver qué consiguieron los amos de esta mujer o muchacha liberada de un demonio. ¿Qué consiguieron hacer con Pablo y Silas? A pesar de que fueron y dijeron mentira delante de los magistrados. ¿Qué consiguieron? ¿Se habrán salido con las suyas? Pues dice la Escritura que sí. Se salieron con las suyas. ¿Consiguieron que el pueblo les mirara con desagrado y repulsión a Pablo y a Silas? ¿Consiguieron que los magistrados o autoridades civiles encargadas de hacer juicio los castigaran, los torturaran seriamente, hermano? Dice que los azotaron mucho y los metieran en la cárcel. Pero después de ver todo esto, debemos preguntarnos, ¿y dónde estaba Dios cuando todo esto acontecía? Estamos hablando de Pablo y Silas habiendo hecho un bien, y ahora estos hombres, acusándolos injustamente, les meten en la prisión, pero además antes de meterlos en la prisión, los hacen que los castiguen, los azoten, los hagan sangrar, ser golpeados y sangrar. ¿Dónde estaba Dios cuando todo esto acontecía? ¿Por qué permitió que sus hijos fueran tratados de esa manera y de manera injusta? Si ellos no habían hecho nada malo, ¿por qué Dios permitió que le castigaran de esa manera y le apresaran? ¿Estaba Dios mirando esta injusticia? Estas preguntas nos llevan a la tercera escena. La tercera escena de la providencia cierra el telón y abre el telón. Y se encuentran orando en la cárcel Pablo y Silas. Le invito a que vaya conmigo nuevamente a las Escrituras, al verso, en este caso, 25, donde se nos comienza a relatar lo que estaban haciendo ahora, después de otro pero, lo que estaba sucediendo allí en la cárcel donde metieron a Pablo y Silas. Comienza nuevamente Lucas diciendo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a leer hasta allí. Note conmigo lo primero, lo que hacían Pablo y Silas en la cárcel. Observemos el pero de Lucas y observemos a Pablo y Silas cómo oraban. Ahora, pensemos por un momento en la oración de Pablo y Silas. ¿Cómo habrá sido esta oración?
¿Cuál habrá sido el contenido de esta oración? ¿Cómo oraron? ¿Qué palabras usaron? ¿Qué le pidieron a Dios? ¿Qué no le pidieron? Pensemos en la posibilidad de que ellos se preguntaron lo mismo que nosotros hace unos minutos. ¿Dónde está Dios? Hermanos, ellos eran seres humanos, igual que nosotros. Recuerden que Pablo había recibido una visión de un macedonio, ven a nosotros. Debe haberse estado preguntando, Señor, ¿para qué? ¿Para esto me trajiste aquí? ¿Para esto me diste la visión? ¿Habrá sido idea mía o habrá sido una visión? Porque solo estoy con una mujer convertida, algunos de su familia, unos pocos, cuando voy a orar, a rogarte, a pedirte por más almas en este lugar, porque me conduzcas en este lugar. Ahora lo que hago es liberar a una mujer endemoniada que estaba planificando por el diablo quedarse con el monopolio de esta ciudad, y resulta que mira dónde paro, en la prisión. ¿Acaso ve Dios la injusticia? De seguro ellos, como humanos, estaban buscando respuestas en Dios para aquella providencia aflictiva, inesperada y tan injusta y tan dolorosa. Pensemos en la gran probabilidad de que pensaran en los sufrimientos injustos que su Señor sufrió en la cruz y que ellos no eran superiores a su Maestro. Si el mundo aborreció a su Maestro, ¿cuánto más a ellos? Y allí quizás encontraron un poco de consuelo. Pensemos en la posibilidad de que estuvieran queriendo orar correctamente en aquella situación, pero todo lo que le venía a su mente era la injusticia a la que habían sido sometidos. Pensemos en la posibilidad de que acudieran a aquella oración que el Señor les enseñó para orar correctamente en estas circunstancias. Ya que no se nos ocurre orar de ninguna manera, vamos a orar como el Señor nos enseñó a orar. Entonces oraron así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y nada más que dijeron estas palabras, recordaron que Dios estaba en control, que Dios está en los cielos mirando toda situación, que Dios está en los cielos gobernando cielo y tierra. Y oraron: tu nombre sea santificado. Y recordaron que en todo momento Dios debía ser adorado y reverenciado, no solo en las buenas, sino también en las malas. El nombre de Dios debe ser santificado. Y ya, desde este momento, su oración seguro comenzó a mezclarse con cánticos de adoración. Y venga tu reino, concédenos hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, nuestras quejas en el corazón. Perdona que solo queremos bienestar, pues nos amamos mucho a nosotros mismos. Comenzaron a cantar. Notemos la manera en que cantaron, que los presos los oían. Realmente era de madrugada, era medianoche. Realmente en una prisión a medianoche, con todos durmiendo, quizás cualquier cántico se escucha. Pero sin duda ellos no solo cantaron por dentro, ellos cantaron que se oyeron. No quisieron molestar a los presos, con toda seguridad, personas tan mesuradas, tan llenas del Espíritu, estoy seguro, no quisieron molestar a nadie, pero no pudieron impedir cantar. Cantarle a Dios, cantar a aquel que está en los cielos, aquel que debe ser exaltado en las buenas y en las malas, aquel que debe ser glorificado por los hombres, más por los hombres perdonados por pura gracia. Ellos le cantaron. Y luego sucede algo de repente. Lucas no dice que Dios provocó un terremoto, sino que se limita a decir lo que sucedió. Fíjense ustedes, vaya conmigo a las escrituras nuevamente. Fíjense cómo Lucas dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Miren, Lucas no dice: entonces Dios mandó un terremoto. ¿Lo dice así? No lo dice así. Lucas solo dice: sobrevino de repente un gran terremoto. Ahora bien, por supuesto que Lucas
y el Espíritu Santo quien inspiró a Lucas. Dan por hecho que el terremoto fue provocado por Dios. Pero esa interpretación la dejan a manos de los lectores y oyentes. Ellos dejan esa interpretación en nuestras manos. Estoy seguro que en la historia ha habido escépticos o incrédulos que interpretan esta historia bíblica de esta manera. Bien, esto ocurrió así, sin dudas, pero este terremoto no tiene nada que ver con Dios. Y su intervención en la historia humana no hay por qué mezclarla así tanto con la vida de los hijos y la oración. Ni tan siquiera Dios se mete en la historia, sino que simplemente iba a suceder este terremoto y coincidió con el encarcelamiento de Pablo y Silas, o sea, que fue por casualidad que ocurrió en el mismo momento. Algunos incrédulos que se atreven a leer las Escrituras, interpretan las Escrituras así. Ahora, también he escuchado a un hombre de Dios contestando a este tipo de razonamiento incrédulo con una ironía piadosa, diciendo: sí, cuando los cristianos oran, comienzan a suceder cosas por casualidad. Cuando los cristianos oran, comienzan a suceder cosas por casualidad. Hermanos, sigamos. Vamos a ver lo que ocurrió, lo que provocó el terremoto. Fíjense, qué casualidad. El terremoto provocó que se abrieran las puertas. El terremoto provocó que las cadenas de todos los presos se soltaran. Qué casualidad. Y es notorio, Lucas nos hace notar lo que hizo Pablo en este momento. Pablo, al ver al carcelero intentar suicidarse, hermanos, inmediatamente intentó o trató de hacerle bien a este hombre. Solo trató de hacerle bien. El carcelero ve que ocurre este terremoto, que las puertas están abiertas, y él dijo: aquí no debe quedar ningún preso. Dice la Escritura que el carcelero se despertó. O sea que se sorprendió con aquello, sale del sueño y piensa que ya todos habían ido. Y inmediatamente toma una espada e intenta suicidarse. Y Pablo le dice: no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Y hermanos, notemos que este bien no era otra cosa que un bien físico. No era un bien espiritual. No le predicó. Él no dijo: hey, déjame orar por ti, déjame predicarte antes que te mueras. Simplemente él procuró que este hombre no se quitara la vida. Solo le hizo un bien físico. Miren, hermanos, en este momento, esta era la manera en que Pablo cumplía el mandamiento directo y explícito de no matar. No matar, no matarás. Que por supuesto está implícito el mandamiento también, amar a tu prójimo. Lo único que hizo Pablo fue evitar que este hombre se quitara la vida, procurar que siguiera con vida, que se mantuviera vivo. Ahora, la manera en que respondió el carcelero a la providencia es digno de ser notado, así como Lucas lo hace. Dice la Escritura que este hombre se precipitó adentro temblando después del grito de Pablo, porque Pablo alzó la voz y le gritó: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Pablo hizo este bien con energía y dice que esto provocó que este carcelero se precipitara adentro. Y esto no, hermanos, indudablemente lo que está pasando aquí, el carcelero está interpretando: esto es extraordinario, esto no había ocurrido antes. Al menos en el tiempo de servicio de este carcelero en la prisión no había ocurrido un terremoto como este, donde las rejas se abrieron, donde los presos podían ir y no se fueron, donde un hombre procura salvarme la vida. Aquí está sucediendo algo, pero además se trata de estos hombres que juzgaron de cierta manera por haber liberado a aquella muchacha endemoniada. Estos hombres que aquella muchacha decía que nos anunciaban el camino de la salvación y que eran siervos del Dios Altísimo. Indudablemente todos estos datos los tenía el carcelero. Indudablemente. Dice la Escritura que este hombre se postró a los pies de Pablo y Silas. El carcelero, rudo y orgulloso, como caracteriza a cualquier carcelero que está acostumbrado a humillar hombres, a tener hombres que tienen que obedecerle.
este hombre se postra y reverencia a sus reclusos, pues entiende que por este momento que está delante de personas santas, de siervos del Dios Altísimo. Les hace una gran pregunta, pues entiende que todo lo que había pasado en la ciudad apuntaba a la verdad que esta cuestión, estos eran no eran otra cosa que siervos del Dios Altísimo. Y la respuesta a la pregunta que el carcelero hace, una gran pregunta que el carcelero hace, nada más y nada menos que qué tengo que hacer para ser salvo. Pretendiendo que debía hacer algo, cuando no hay que hacer otra cosa que creer. Es lógico que un inconverso piense que debe hacer algo, que tiene que forzarse a hacer algo específico para salvarse, pero qué bueno que está delante de las personas correctas, haciendo la pregunta correcta. Hoy hay tantas personas corriendo a cualquier lugar preguntando qué tengo que hacer para ser salvos del coronavirus, cuando deberían estar corriendo ante las personas correctas y preguntando qué tengo que hacer para ser salvo de la ira de Dios, ya sea por coronavirus, pero ya sea mucho más que esto, en el infierno eterno. Este hombre estaba delante de las personas correctas haciendo la pregunta correcta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo, pero ser salvo de la ira de Dios sobre mí por mis pecados? He sido un carcelero toda mi vida, he maltratado hombres toda mi vida, he hecho heridas toda mi vida, he causado males toda mi vida. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree que Jesucristo es el Señor, no César. Cree que Él murió en una cruz en Judea, lo hizo por ti, lo hizo en lugar tuyo, lo hizo para pagar tus pecados horribles. Cree en sus enseñanzas. Cree que Él resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo incluso por ti si crees. Y así serás salvo de la ira de Dios. Jesús es el mediador, es la solución de Dios a tus pecados. Serás salvo del poder que sentiste en el terremoto, sobre las cadenas y las rejas, de sentirlo sobre ti por el pecado. Pero además, la misericordia de Dios se extenderá también a los de tu casa, les dice Pablo. No solo tú, también los de tu casa serán salvos. Y hermano, indudablemente, esto es una promesa, es una palabra profética de Dios para aquel hombre. El hecho de que nosotros creamos no hace salvos a nuestra casa. Realmente hay una implicación de que la salvación, cuando llega a nuestras vidas, puede llegar también a muchos de los nuestros, pero no es una promesa. Aquello fue una palabra que Dios le dio a aquel hombre y no debemos extrapolarla a todos nosotros. Nosotros no somos salvos, la salvación es individual, no debemos creer, cada uno debe arrepentirse, cada uno debe creer. No debemos creer nunca que si nosotros somos salvos ya nuestra casa va a ser salva. De esta manera, con estas palabras dichas al carcelero, entramos en la cuarta y última escena de este gran bloque de la providencia divina. La cuarta escena providencial podemos titularle regocijo de una familia por ser salvados por Cristo. Bendito sea Dios. Los versos 32 al 34 nos dicen lo siguiente. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Hermanos, ¿qué terminaron haciendo los mensajeros del Evangelio? Aquellos que habían salido para orar,
que fueron interrumpidos por una muchacha endemoniada, que terminaron siendo acusados injustamente, siendo golpeados injustamente, encarcelados injustamente, que luego pararon en prisión y allí comenzaron a orar después de muchas dudas, comenzaron a orar y cantar. ¿Dónde terminaron estos hombres? Terminaron hablando la palabra del Señor a un carcelero duro y orgulloso y a todos los que estaban en su casa. Bendito sea Dios. Notemos que tanto el carcelero como los de su casa no escucharon solamente, creen en el Señor Jesucristo. Ellos no escucharon solo esa porción del Evangelio. Ellos también fueron expuestos a una explicación más extensa del Evangelio. Dice la Escritura que luego Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, disculpen, después de decirle aquellas palabras a aquel carcelero, fueron a su casa y le hablaron a todos los de su casa, les explicaron el Evangelio a todos los de su casa. Nosotros tenemos que tener en cuenta en este sentido que muchos carceleros de esta época vivían en una casa que estaba dentro de la prisión, para así poder cuidar de los presos. No es como en el día de hoy. Ahora, ¿qué terminó haciendo el carcelero? Dice las Escrituras que terminó lavando las heridas de Pablo y Silas. El que acostumbraba a producir heridas y hacer sangrar, ahora lava heridas. Les puso la mesa. Ahora entiende a estos hombres como lo que son de verdad, siervos del Dios Altísimo. Primero los había apresado y les había puesto los pies en el cepo. Ahora les pone una mesa con la comida suya para que estos coman en ella. ¿Cómo termina esta familia y cómo termina esta historia? Que pudiera ser muy triste si vemos solamente una escena dentro de ella. Si vemos solamente una de las etapas de la providencia. ¿Cómo termina esta historia? Termina con personas creyendo y siendo bautizadas. Termina con regocijo de una familia por haber creído a Dios. Hermanos, hemos observado el relato de esta historia que nos revela claramente quién gobierna, quién dirige y quién sostiene todo lo que acontece. Pero lo hemos visto escalonadamente, escena tras escena. Y sin dudas hemos tenido dudas mientras estábamos en una escena. Cuando en algunos episodios o escenas pareciera como si Dios estuviera ausente. Los apóstoles siendo azotados injustamente y luego encarcelados. ¿Dónde estaba Dios? Te quiero preguntar, ¿has pensado tú lo mismo? En algunos momentos, en algunas escenas de tu historia, ¿has pensado tú lo mismo? ¿Dónde está Dios en todo el panorama mundial que vivimos? Se preguntan muchos hoy. ¿Acaso esta situación del coronavirus se le ha ido de la mano? ¿Lo tomó por sorpresa? ¿Acaso Él está ausente y no está controlando el mundo en la situación que ahora se está viviendo? Tantas muertes ocurriendo y Dios no hace nada para impedirlo. Así preguntan algunos como si todos nos mereciéramos, como si no nos mereciéramos la muerte y estar en el infierno por los siglos de los siglos. Algunos ven de cerca la posibilidad de morir ante este virus o que alguno de sus familiares queridos muera y piensan, ¿acaso Dios no está en control para parar esto y que no me venga ningún mal? Quiero recordarte que en nuestra historia bíblica tuvimos a hombres justos pasando muchos males. ¿Y crees tú que no pasarás por ningún mal? ¿Que te mereces no pasar por ningún mal? Otros solo están preocupados por la situación económica. ¿Y qué será de ellos si esto demora más tiempo? Y dicen, ¿y Dios no hará nada? O simplemente no ven propósito divino ninguno en esto. Y solo quieren salir pronto de la situación, sin meditar en las oportunidades que nos brinda esta situación que Dios ha provocado. Hay posibilidades, oportunidades que nos brinda
esta situación. Solo debes mirar a los lados. Otros, y estoy hablando de incluso verdaderos creyentes, no están preocupados por el coronavirus, ni por la situación económica, ni el estar encerrado, sino que otras son sus preocupaciones y lamentos. Son muchas las preocupaciones y lamentos que atormentan a una persona. Y pecan pensando que Dios no está en control. Pecan pensando que Dios los abandonó. Que Él les trae males sin ningún buen propósito. Piensan que son unos desdichados. ¿Usted sabe lo que es decirte desdichado siendo un hijo de Dios? Hermanos, la lista pudiera ser interminable. Así que te voy a pedir, hijo de Dios, que medites conmigo en la providencia divina. Piensa en cómo te puede llevar por caminos duros y aparentemente injustos, pero con fines gloriosos. Mientras tanto, te invito a orar. Orar con perseverancia y correctamente. Orar a tu Padre que está en los cielos. Orar que su nombre sea santificado por ti y por tus hermanos. Orar que venga su reino. Orar por perdón por tus pecados y los pecados de su pueblo. Orar sin cesar. Mientras tanto te invito a cantar sus bondades, sus misericordias, sus gracias inmerecidas. Cantar a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Te invito a mirar a tu lado también. Hay muchos que no serán salvados y seguirán en sus pecados, engañando y siendo engañados, como nos dice la Escritura. Pero mira a tu lado y evita la muerte de muchos. Solo esto hizo Pablo, evitar la muerte de alguien. Y esto fue suficiente para encender la fe, para hacer que Dios haga lo que Él quería hacer. Haz bien, procura el bien de tu prójimo, procura el bien mayor de tu prójimo, la salvación de su alma en Cristo, procúrala. También algunos serán salvados a tu alrededor. Estoy seguro de eso. Padre, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado por nuestras vidas, Señor. Concédenos no dudar de ti, no dudar de tu providencia, no dudar de tu gobierno. Concédenos mirar que tú tienes propósitos gloriosos en todo lo que sucede, aún en el momento que estamos viviendo en el mundo. Tú tienes propósitos gloriosos con cada uno de nosotros, propósitos gloriosos con cada uno de los que están a nuestro alrededor, propósitos salvíficos, propósitos también donde haces mostrar tu justicia, tu santidad. Señor, concédenos a tu pueblo ser librado de sus pecados. Líbranos de nuestros pecados. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras quejas. Perdona las quejas de tus hijos. Perdona las idolatrías de tus hijos. Vuélvenos a ti, Señor. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén.